Vamos a rezar antes de la... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Buenas noches, es que el micrófono tiene vida propia hoy. Hoy vamos a hablar sobre las tentaciones de Jesús. La clase pasada hablamos sobre el bautismo de Jesús. Recordamos que el bautismo de Jesús se llevó a cabo en dos lugares cargados de un gran significado, salvífico para el pueblo de Israel. Y recordamos que esos dos lugares eran uno el río Jordán y otro en el desierto. El río Jordán es o era la entrada a la tierra prometida, la puerta a la tierra prometida. Y ahí es donde va a ser bautizado, donde es bautizado Jesús. Y el desierto es el lugar de las pruebas y purificación para el pueblo. Cuando decimos para el pueblo, decimos para el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y decimos para cada uno de nosotros. Una persona aquí, ahora antes de comenzar la clase, me decía, qué mal está la Iglesia. Nosotros, eso es una tentación, decir qué mal está la Iglesia. La Iglesia somos cada uno de nosotros, y Dios lo que nos pide a cada uno de nosotros es la santidad. Y el día que nos muramos, que de aquí a 100 años estamos todos, más o menos, Dios no nos va a pedir cuentas de la Iglesia, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Bueno, pues el desierto es el lugar de pruebas y de purificación para el pueblo y para cada uno de nosotros. Y dice el libro del Deuteronomio, dice, debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, luego te alimentó con el maná que desconocíais tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El desierto también es el lugar donde Dios habla al corazón de su Hijo Israel y al corazón de cada uno de nosotros. Por eso, dice el profeta Oseas, yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Y el desierto es también donde se manifiestan las maravillas que hace el Señor con su pueblo. No recordaréis las cosas pasadas, dice Isaías, ni pensaréis en las cosas antiguas. Mirad que voy a hacer cosas nuevas, ya despuntan. ¿No os dais cuenta? Voy a abrir camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo elegido. El pueblo que formé para mí proclamará mi alabanza. Bueno, pues ese pueblo somos cada uno de nosotros. Insisto tanto en esto, porque ahora que vamos a ver las tentaciones de Jesús en el desierto, esas tentaciones debemos hacerlas nuestras, porque son las tentaciones que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Estos dos escenarios que hemos visto, el Jordán y el desierto, son los escenarios en los que tiene lugar la inauguración del reino de los cielos, que se inaugura con la llegada del Mesías, anunciada y reconocida por todos
anunciada por todos los profetas del Antiguo Testamento hasta el último, que es Juan el Bautista, que ya anuncia a Jesús en persona. Vamos a hablar muy brevemente primero de la misión de Jesús, porque en la escena del bautismo que vimos el otro día, esa escena termina con el Espíritu Santo, con el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Y este descenso del Espíritu Santo significa algo así como la investidura formal de su misión. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Se les ungía con aceite. ¿Y qué significaba ungir a sacerdotes, profetas y a reyes? Significaba que Dios enviaba su espíritu sobre ellos para prepararles para la misión que iban a realizar. Sabéis que la palabra Cristo significa ungido en griego y Mesías significa ungido en hebreo. Bueno, pues en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, la unción era el signo visible. Como ahora los sacramentos, pues la unción era el signo visible de la concesión de los dones del Espíritu de Dios requeridos para llevar a cabo una misión. Jesucristo lleva 30 años de vida oculta y ahora va a ser ungido por el Espíritu de Dios para comenzar su vida pública, que va a durar solo 3 años. Jesucristo no estudió con los grandes rabinos, no estudió con Gamaliel, no estudió con Himel, no estudió en ninguna escuela, pero Jesucristo a partir de los 30 años será llamado rabí, maestro, y Jesucristo por eso comienza su vida pública con 30 años, y en el comienzo de su vida pública es ungido por Dios con su espíritu para que comience esa misión. Y por eso en Isaías 11 se desarrolla la esperanza del verdadero ungido con mayúscula, cuya unción consiste precisamente, estamos hablando de Isaías, de 7 siglos antes de la venida de Cristo, y cuya unción consiste precisamente en que el Espíritu del Señor descenderá sobre el espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Dios unge a Jesucristo ya no con el aceite con que se ungía antiguamente a sacerdotes, profetas y reyes, sino con su mismísimo espíritu. Se abren los cielos y el espíritu desciende. ¿Para qué? Para realizar su misión. Y esto es precioso porque nosotros en el bautismo somos ungidos con el Espíritu de Dios para realizar nuestra misión aquí en la tierra. Y por eso somos sacerdotes, profetas y reyes. Participamos en la triple misión de Cristo. Somos sacerdotes por el bautismo, somos profetas porque Dios nos unge con su Espíritu para poder hablar en nombre de Dios, y somos reyes, participamos en el reinado de Cristo, participamos en la instauración del reino de Cristo en la tierra. Bueno, pues en su bautismo Jesús recibe esta unción esperada. Él es el ungido, el esperado a lo largo de todos los siglos para llevar a cabo la misión con mayúscula, que es salvar al hombre. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del desierto. La misión de Jesús es salvar a los hombres. ¿Cómo? Con su muerte y con su resurrección. Los 3 evangelios sinópticos nos cuentan, fijaos, es que esto es apasionante, porque Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo y queda capacitado para realizar su misión, y lo primero que hace el Espíritu de Dios es llevarle al desierto para ser tentado. Podría haber hecho otra cosa, algo grandioso, es el ungido de Dios, es el esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pues le lleva al desierto para ser tentado
por el demonio, por el diablo. ¿Y qué va a hacer Jesús en el desierto? Jesús en el desierto va a afrontar todos los peligros que amenazan al hombre. Jesús en el desierto va a entrar en el drama de la existencia humana, recorriéndolo hasta el fondo. ¿Para qué? Para llegar hasta el último recoveco y coger a todas las ovejas descarriadas y cargarlas sobre sus hombros. Vamos a ver, esto es importante. Jesús es Dios y hombre verdadero. Jesús va a ser tentado en el desierto no como Dios, sino como hombre. Esto es complicado de entender, por mucha cristología que estudiemos, porque es un misterio. Podemos intentar entenderlo con la razón, pero nunca vamos a llegar del todo al misterio. Jesús en el desierto es tentado como hombre, para mostrarnos el camino para vencer las tentaciones. Y nos dice Mateo, vamos a seguir a Mateo, que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y antes de meternos de lleno en esto, yo quiero deciros una cosa. Vamos a ver. La palabra tentación tiene un sentido peyorativo para nosotros, porque significa siempre inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Tratar de persuadirla para que tome una decisión contraria a la moral o a la ley de Dios. Siempre es como, qué tentación, esto es como algo malo, ¿no? Pero la palabra que se utiliza en el texto original para tentar es peiracein, que significa probar. Más que tentar es probar. O sea, las tentaciones son pruebas. Y esto es importantísimo que lo tengamos en mente, porque en la Biblia la prueba, lo que nosotros llamamos tentación, pero que es una prueba, no se nos presenta para inducirnos a pecar. O sea, Jesús no es llevado al desierto para que sea inducido al pecado. Nosotros no somos probados para ser... O sea, la finalidad de nuestras pruebas no es ser inducidos al pecado. La finalidad de nuestras pruebas es capacitarnos para conquistar el pecado, para vencerlo. No es para hacernos malos, sino buenos. No es para debilitarnos, sino para que surjamos más fuertes de las pruebas. La prueba se nos presenta como una opción entre el bien y el mal. Y Dios siempre nos da la gracia, si nosotros queremos, para elegir el bien. ¿Cuántas veces se nos presentan pruebas a lo largo de nuestra vida? Muchas pruebas. Toda nuestra vida es una prueba de dinero, de poder, de todo, o sea, de todo. ¿Y cuántas veces cuando hacemos lo que tenemos que hacer, a los ojos de Dios salimos reforzados? Y eso lo sabemos perfectamente. Y cuando no hacemos lo que debemos de hacer, pues no salimos reforzados. Bueno, pues Jesús es probado. O sea, en el comienzo, nada más empezar su misión, lo primero que ocurre es que Jesús es probado. Dios le había dicho, lleva mi amor a la humanidad. Ama a los seres humanos hasta morir. Esto es de Benedicto, Lleva mi amor a la humanidad. Ama a los seres humanos hasta morir por ellos. Conquístalos con este amor inconquistable, aunque tengas que morir por ellos en una cruz. Y Satanás le decía, usa tu poder para someter a la humanidad, barre a tus enemigos, gana el mundo por la fuerza y el poder de la muerte. Y Dios le decía a Jesús, instaura un reino de amor. Y Satanás le decía, instaura una dictadura de poder. Y Jesús tenía que escoger entre el camino de Dios y el camino de los hombres. Y ya volvemos siempre a las dos ciudades que dice San Agustín, a lo que se nos ha enseñado en el cristianismo desde el principio, el camino del bien y el camino del mal. No hay más caminos, no hay un tercer camino del buenismo, del relativismo, que como decía Juan Pablo II es el peor mal que tenemos en nuestra época. No hay tres caminos, hay dos. El camino de cumplir la voluntad de Dios y el camino de no cumplirla. El camino de servir a Dios y el camino de no servirle. Eso es lo que le dijo el demonio a Dios.
el ángel caído, no te serviré. Y detrás del demonio fueron muchos demonios. Y esas son las dos opciones que se nos presentan en nuestra vida y que antes o después pues tenemos que elegir. Y dice San León Magno: si el Señor permitió que le visitase el tentador, lo hizo para que tuviéramos nosotros, además de la fuerza de su socorro, la enseñanza de su ejemplo. Venció a su adversario con las palabras de la ley, no con el vigor de su brazo. Triunfó sobre el enemigo mortal de los hombres, no como Dios, sino como hombre. Ha combatido para enseñarnos a combatir en pos de Él. Ha vencido para que nosotros seamos vencedores de la misma manera. Y esto es importantísimo. Jesucristo no cogió y le dijo al demonio: desaparece, y el demonio desapareció. Jesucristo no utilizó, no le venció como Dios, que bueno, está más que vencido. Jesucristo le venció como hombre y nos enseña a nosotros a vencerle como hombre. El núcleo de toda tentación, y esto es, o de toda prueba, esto también es muy importante. El núcleo de toda prueba, o sea, en lo que el demonio quiere conseguir con las pruebas, es apartarnos de Dios, siempre. Y lo que Dios quiere conseguir con las pruebas es reforzarnos en Él. Y por eso siempre tenemos la gracia necesaria por su parte para vencer. El demonio siempre va a buscar apartarnos de Dios. Es verdad que hay personas que dicen hoy en día que el demonio no existe. Bueno, a mí me hace mucha, bueno, no me hace, iba a decir me hace mucha gracia, no me hace ninguna gracia, pero vamos a ver, las personas que nos consideramos católicas, que hay personas que no, hay personas que están bautizadas, pero, o sea, las que nos consideramos, o yo por lo menos que me considero, es que hace falta ser soberbio para decir que algo que nos viene dado en la palabra de Dios no es cierto. Y a mí me asombra muchísimo, no sé, y yo creo que siempre es mejor, bueno, pues en vez de negar las cosas, darles una oportunidad y meditarlas, porque si la palabra de Dios nos dice que existe el demonio y lo primero que hace Jesús cuando comienza su misión pública es ir al desierto para ser tentado por el demonio, yo creo que lo inteligente es aceptar que esto es cierto y ver cómo esto se da también en nuestras vidas. Vamos a ver, ¿qué ocurre cuando nos apartamos de Dios? Ocurre, y esto es lo que ocurre con las pruebas cuando nos vencen a nosotros. Ocurre, primero, que de una prueba pequeña siempre viene una segunda prueba más grande, pero Dios comienza a ser algo secundario en nuestras vidas, incluso algo molesto, y se invierte en nuestro orden de prioridades, porque Dios nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero cuando empiezas a ser vencido en las pruebas, Dios ya no es el amor de tu vida sobre todas las cosas, empieza a ocupar el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar, hasta que se hace algo o alguien molesto. Nuestro orden de prioridades se invierte y acabamos no contando con Dios y contando con nuestras propias fuerzas y con la ayuda de este mundo. En otras palabras, y aquí viene lo importante, quedamos incapacitados para cumplir nuestra misión. Nosotros tenemos una misión que solo podemos hacer nosotros, nadie más. Es una misión única y que Dios la ha ideado para cada uno de nosotros antes de la creación del mundo, cuando ya existíamos en la mente de Dios. Y esa misión solo la podemos llevar a cabo cada uno la suya. Yo jamás podré llevar a cabo la misión de ninguno de vosotros. Bueno, pues cuando somos vencidos por esas pruebas, lo que hacemos es incapacitarnos para llevar a cabo esa misión. Y ahora vamos a pasar ya directamente a las tentaciones. Jesús es tentado como lo fue el pueblo de Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto y caía continuamente en la idolatría. Vamos a ver, ¿para qué salva Dios al pueblo de Israel? Israel está esclavo en Egipto y ¿qué pasa? Que está bajo las órdenes del faraón
¿Y cuál es el problema? Que no puede dar el culto debido a Dios. No puede vivir, no tiene acceso a la vida, que es el estar con Dios, dar culto a Dios. Y Dios le saca del dominio del faraón, del dominio del mal, para llevarle a la tierra prometida, para que pueda darle culto. Nuestra vocación es dar culto a Dios. Israel cae continuamente en la idolatría, es decir, queda incapacitado para su misión. ¿Qué ocurre con Israel en el desierto? Murmuran contra Dios cuando sienten hambre, hasta el punto de que quieren volver otra vez a Egipto, porque ahí tenían cebollas y zanahorias. Exigen un milagro cuando les falta agua y adoran al becerro de oro. Pues es impresionante porque las tentaciones, tal y como las presenta Mateo, siguen el mismo esquema del pueblo de Israel, de las tentaciones del pueblo de Israel. Pero Israel no fue capaz de vencerlas. Y en cambio ahora va a venir Jesucristo para vencerlas y para enseñarnos a nosotros a vencerlas. ¿Cuáles son las armas para vencer las tentaciones? Pues son, por supuesto, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, no entrar en diálogo con la tentación, poner la confianza en el Señor. Y por eso es tan importante que, entre otras cosas, conozcamos la palabra de Dios. Es que Jesús las 3 veces le va a contestar al demonio citando las Escrituras. Y así es como nos enseña a vencer las tentaciones. Las 3 tentaciones son idénticas en Mateo y en Lucas, y varía el orden. Y como hemos dicho antes, vamos a seguir el orden de Mateo por 2 cosas. Una, por la coherencia del grado ascendente, y la otra porque coincide con el orden de las tentaciones del pueblo de Israel, que están recogidas en el libro del Éxodo. Y vamos a ir con la primera tentación. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. El número 40 es un número, como ya sabéis todos, simbólico en la Biblia. Tenemos los 40 años del pueblo de Israel que pasó en el desierto, tenemos los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, y tenemos 40 días a lo largo de toda la Biblia. Es un número simbólico. Los padres de la Iglesia han visto en el 40 el número de este mundo absoluto. Vamos a ver, 40 es 4 por 10. 4 son los confines de la tierra que engloban el todo. Y 10, los confines de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y 10 son los 10 mandamientos. El número cósmico multiplicado por el número de los mandamientos se convierte en una expresión simbólica de la historia de este mundo. Y a mí esto me parece una explicación preciosa, porque los 40 días que Jesús pasó en el desierto simbolizan el drama de la historia, de toda la historia que Jesús asume en sí y que lleva consigo hasta su muerte y su resurrección. Jesucristo en el desierto, veíamos que Jesucristo en el Jordán asumía los pecados de toda la humanidad. Jesucristo en el desierto asume el drama de toda la historia humana. Hace suyas todas las pruebas, hace suyas todas las tentaciones para enseñarnos y para llevarnos pues a poder salir victoriosos de todas las pruebas de este mundo. Jesús ayuna 40 días. Y tras hacer suyo todo ese drama humano, siente hambre. Vamos a ver, aquí podría salir, como de hecho ya lo he escuchado alguna vez, y decir, no me extraña 40 días sin comer. Vamos a ver, ¿os creéis que la palabra de Dios nos está contando todo esto para decirnos que Jesús tenía hambre? O sea, Jesús claro que tenía hambre. O sea, eso es obvio. Porque una persona, o sea, yo estoy un día sin comer y me muero de hambre. 40 ni os lo cuento. O sea, por supuesto que Jesús, eso ya lo damos por hecho. Pero aquí hay algo más. ¿Qué tipo de hambre sentía Jesús? Jesús sentía hambre
de amor. Jesús sentía hambre de Dios. Jesús está en el desierto. Jesús siente hambre de la humanidad. Jesús siente hambre de salvación. Jesús siente hambre. Es ese tipo de hambre, aparte del hambre físico, del que nos habla la Biblia. Una Madre Teresa de Calcuta, que Jesús en un momento dado le dice, tengo sed, si hubiera tenido esa poca visión y hubiera pensado que Jesús quería un vaso de agua, no hubiera entregado toda su vida entera para servir a los pobres de los más pobres. Ella entendió que Jesús tenía sed de almas, que su sed iba mucho más allá de un vaso de agua. Jesús siente hambre de almas, de salvación. Y nos dice Mateo que acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, pero si acabamos de tener una teofanía hace 5 minutos, hace 40 días, en la que se abrían los cielos y se oía la voz del Padre que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido, y descendía el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, ya empezamos. Claro que es apasionante cuando nos vayamos a la liturgia y leamos las lecturas que se proclaman el primer domingo de Cuaresma, por ejemplo, en el ciclo A, que es las que os voy a leer, que es este año. ¿Cuál es la primera lectura que se lee? La tentación de la serpiente. Ya empezamos. Si es verdad que eres hijo de Dios, ¿no os había dicho Dios que podíais comer, que no podíais comer de todos los árboles? O que ya, así entramos. Si acabamos de tener la teofanía, si ha quedado clarísimo que Jesucristo, pues ya ponemos en duda. Esto es algo súper actual. Oye, si de verdad la Iglesia es la salvadora, o sea, que hay la salvación, con lo mal que está, ya empezamos a meter cizaña. Pero eso son los buenos, ¿eh? O sea, imaginaos los malos. Oye, este párroco que tiene... Ya empezamos. Oye, esa que da las clases de Biblia, esa a mí no me cae tan bien. Yo creo que ya empezamos. Es que es algo tan actual. Bueno, pues ante el hambre de Jesús, el diablo primero pone a prueba la filiación divina que Dios Padre acaba de proclamar. ¿Y qué le dice? Fijaos, que no habré leído yo esto veces y no había caído en ello. No le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. No, le dice, di. Porque el demonio sabe que Dios creó el mundo a través de su palabra y que la palabra de Dios es creadora. Di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho a las piedras que se convirtieran en panes? Que Jesús no ha venido aquí a hacer trucos de magia, ni Jesús ha venido aquí a salvarnos y ha venido a morir por nosotros en la cruz y a resucitar. Jésús ha venido a cumplir una misión según la voluntad del Padre, no según la voluntad del demonio. Con un sufrimiento redentor, no haciendo truquitos de magia. Y fijaos que vamos a volver a escuchar estas palabras en boca de los que se burlaban de Jesús al pie de la cruz, que le decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Aquí a lo fácil. Que Jesús no viene a eso. Y fijaos que el libro de la sabiduría había ya previsto esta situación y dice, veamos si son veraces sus palabras, pongamos a prueba cómo es su salida. Si el justo es de verdad hijo de Dios, Él lo amparará y le librará de manos de los adversarios.
Sometámosle a prueba con ultraje y tortura para cerciorarnos de su rectitud y comprobar su paciencia. Condenémosle a muerte ignominiosa, pues según sus palabras Dios le asistirá. Para ser creíble, Cristo tiene que darnos pruebas constantemente, pero siempre le exigimos no pruebas espirituales, sino pruebas mundanas. Y esta petición se la dirige al mundo, a Cristo constantemente y a la Iglesia. Si tú, Cristo, eres realmente Hijo de Dios, si no eres uno de esos iluminados, tienes que demostrárnoslo. Demuéstralo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, acabando con el hambre en el mundo. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Yo, si Dios existe, no entiendo por qué hay hambre en el mundo. Yo quiero que Cristo haga pues lo mismo que hizo el marxismo. ¿Qué hizo el marxismo? Pues hacer precisamente de este ideal el centro de su promesa de salvación del hombre. ¿No debería hacer lo mismo la Iglesia? No me digáis que no habéis oído 7.000 veces cosas tan estúpidas como: pues yo no entiendo por qué el Vaticano tiene esos edificios, que los venda y que dé su dinero a los pobres. Vamos, y ya faltan los aplausos. Ya nos hemos cargado el lugar de peregrinación, la sede de Pedro, afuera, porque la salvación está en el dinero. Entonces nos cargamos eso, hacemos un teatro, un cine y repartimos el dinero. Y con eso ya hemos acabado con el hambre en el mundo. Esa es la labor de la Iglesia. Bueno, pues la respuesta de Jesús, por supuesto, no se puede entender solo a la luz del relato de las tentaciones. Hay dos episodios, bueno, hay muchos, ¿no?, en el Evangelio, pero hay dos grandes relatos. Uno es la multiplicación de los panes y de los peces y el otro es la Eucaristía. En la multiplicación de los panes, Jesús multiplica los panes. ¿Por qué? Porque las personas que le siguen son personas que le están buscando a Él. Con la multiplicación de los panes, Él no está buscando simplemente saciar el hambre en el mundo, que a Jesús, por supuesto, le importa muchísimo y a la Iglesia también. Y si no, pues podemos mirar las estadísticas de Cáritas y de ayuda a la Iglesia necesitada. Pero Jesús va más allá del hambre corporal, del hambre físico. Jesús viene a traernos otro pan, que es el que sacia el hambre de Dios y nos da la vida eterna. Y esto culmina en la última cena, donde Él mismo se hace pan para nosotros. Y Jesús le responde con una cita del libro del Deuteronomio para rechazar la tentación, que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo, o sea, que lo tenemos actualmente, que la Iglesia tiene que no sé, es como tratar de convertir la Iglesia en una ONG. El otro día me decía alguien, es que mi novio con el que vive, por supuesto, mi novio es buenísimo, es que es mucho mejor que muchas personas que conozco yo que van a misa todos los días. Fenomenal que tengas un barómetro y que sea estupendo. Y yo estoy segura que la mayoría del mundo entero es 1000 veces mejor que yo, que voy a misa todos los días. Pero si es que no se trata de eso. Se trata de abrir nuestras almas a Dios. Se trata de dejar que nos santifique. Se trata de llenarnos de Dios. Se trata de la santidad. No se trata de ser buenos. Se trata de ser santos. Los católicos no estamos llamados a ser buenos. Estamos llamados a ser santos. Es una cosa, parecida pero muy distinta. Dice un alemán, Alfred Dell, que fue ejecutado por los nacionalsocialistas, que el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Jesús no es indiferente al hambre de los hombres, no es indiferente, porque si fuera indiferente no suscitaría todos los santos que suscita, ni existiría Cáritas, ni existirían 1000 acciones de la Iglesia, pero no nos podemos quedar en eso. Los católicos
estamos llamados no solo a llevar el pan a los demás, sino a llevarles el verdadero pan, que es Jesucristo. Pues aquí tenemos la primera tentación del pueblo de Israel cuando murmuran contra Dios. Y Jesús contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, a ver si lo entendemos, que una persona, por mucho pan que coma, un católico, por mucho pan que coma, si está fuera de la iglesia, pues espiritualmente está muerto, porque es que viene en el Génesis, en el capítulo 3. Moriréis si coméis, y dicen, y no murieron. Claro que murieron a la vida sobrenatural y después murieron físicamente. Que un católico que vive en pecado mortal podrá vivir con su cuerpo, pero espiritualmente no está viviendo. Y esto es a lo que nos llama Dios, y esto es a lo que nos llama la tentación. Lo que Jesús nos está mostrando, que no solo de pan vive el hombre, que no solo vive de pan, que vive de toda palabra que procede del Señor y de su cuerpo, por supuesto. Segunda tentación. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está: dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Conocéis la máxima de Panem et Circenses? Después del pan hay que ofrecer algo sensacional. O sea, al hombre no le basta que le llenes el estómago, hay que darle el espectáculo también. Bueno, pues esto es un poco de qué va esta tentación, ¿no? El demonio, ¿dónde lleva a Jesús esta vez? Al pináculo, a la parte más alta del templo de Jerusalén. ¿Y qué le dice? Que reniegue de la cruz. Otra vez, por supuesto, si es lo que quiere el demonio, que reniegue de la cruz, y que reneguemos todos nosotros de la cruz. Vamos a ver, aquí el diablo cita el Salmo 91. ¿Qué es el Salmo 91? El Salmo 91 es un salmo que habla de la protección que Dios ofrece al hombre fiel. Y estas palabras tienen un peso todavía mayor porque son pronunciadas en el templo. Y de hecho el Salmo 91 está relacionado con el templo. Quien lo recita espera la protección en el templo. ¿Por qué? Porque la morada de Dios es el lugar especial de la protección divina. ¿Dónde se va a sentir más seguro una persona, un creyente, que en el recinto del templo sagrado? Que en nuestro caso es Cristo. ¿Dónde se va a sentir más segura? Que en Cristo, que en la Iglesia, que cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ahí va el tentador. ¿Y qué hace el demonio? Pues mostrar que es un gran conocedor de las Escrituras. El demonio cita la Biblia, pero vamos, que más quisiéramos todos los que estamos aquí citar la Biblia como la cita el demonio. De tal forma que dice Benedicto XVI que la tentación aparece formalmente como un debate entre dos expertos de las Sagradas Escrituras, en las que donde el demonio se presenta como teólogo. Y nos habla Benedicto de Vladimir Soloviev, que tiene un escrito que es el breve relato del Anticristo. Y lo que hace es que él presenta al Anticristo como alguien que recibe el doctorado honoris causa en teología por la Universidad de Tubinga. Ahí le está dando fuerte a los teólogos alemanes. Bueno, pues el Anticristo es un gran experto en Biblia, y Soloviev expresa drásticamente con este relato del Anticristo, pues todo el escepticismo que tiene frente pues a toda esa erudición exegética, poniéndolo en palabras del día a día, que conocer la Biblia no salva, que cuántas personas han estudiado la Biblia y han perdido la fe. ¿Cuántas personas han conocido la Biblia a fondo, han sido grandes estudiosos y se han alejado de la Iglesia? Y estoy hablando también de sacerdotes. Porque conocer la Biblia no basta.
Y ya lo hemos visto también antes aquí, que está muy bien leer la Biblia y estudiarla, pero si eso luego no se lleva al corazón y no se hace propio, pues no basta. Bueno, pues este breve relato del anticristo es una advertencia en que cuántas veces podemos, citando la Biblia, pues caer en la tentación. Y otra cosa de la que habla Benedicto, que bueno, me la voy a saltar porque no nos va a dar tiempo, pero lo tenéis en el libro de Jesús de Nazaret, que siempre me decís, o algunos me decís, es que a mí me cuesta mucho leer ese libro. Bueno, pero después de todas estas explicaciones, os lo leéis, que os será más fácil, y cuando lleguéis a partes que son complicadas, pues os las saltáis y ya está, tan fácil como eso, ¿no? Bueno, pues Cristo le responde al demonio con otra cita de la Biblia, que está tomada una vez más del libro del Deuteronomio, y que dice: no tentaréis al Señor vuestro Dios como hicisteis en Masá. Aquí volvemos a las tentaciones del pueblo de Israel, que les exigieron en Masá un milagro cuando les faltó agua. Tentaron a Dios porque no creyeron en Él. Le dijeron: danos una prueba, no creemos en ti. Bueno, más o menos. Se rebelaron indirectamente contra Dios, directamente contra Moisés, que era el representante de Dios. Bueno, pues seguimos con lo mismo. Dios tiene que someterse a una prueba. Y si no proporciona la protección prometida en el Salmo 91, pues entonces no es Dios. Si Dios a mí no me ayuda porque tengo tal, pues dejo la iglesia. Dejo a Dios porque a mí no me ayudó en ese momento. O sea, es que es tan humano. Cristo no se arroja desde el pináculo del templo, no salta al abismo y no tienta a Dios. Pero Cristo va a saltar al abismo de la muerte. Pero no por motivo de una tentación, de una prueba, sino como acto del amor de Dios por los hombres. Sabiendo que al saltar solo va a poder caer en las manos bondadosas del Padre. Y este es el verdadero sentido del Salmo: el derecho de quien cumple la voluntad de Dios a tener una confianza plena en el Señor, pero no al modo, sino al modo de Dios. Aquí hay algo que creo que ahora lo he entendido un poco mejor. ¿Os acordáis cuando Pedro, lo voy a leer ahora el pasaje, pero le dice a Jesús: no, por Dios, ¿cómo te van a hacer todo eso? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y te quedas un poco como... Bueno, pues es que se entiende perfectamente. Vamos a ver, ¿qué hace Satanás? Satanás intenta apartar a las personas de Dios, apartar a las personas de su misión. Esa es la prueba, esa es la tentación. Y fijaos que os voy a leer el pasaje cuando eso ocurre, que está también en el Evangelio de Mateo, que dice: Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle diciendo: Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Pero él se volvió hacia Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es que es apasionante. Es que en ese momento Satanás ha utilizado a Pedro para intentar apartar a Jesucristo de la cruz. Y esto es una cosa también, por ejemplo, una amiga que llega y te dice: es que fíjate qué horror lo que me ha hecho mi marido, me da igual, una burrada, se ha ido con otro. Hija, déjale, es que tú tienes derecho a ser feliz, es que tú a ti eso no te hace nadie, porque a ti nadie te deja, porque... Pues la amiga en ese momento le tendría que decir: apártate de mí, Satanás. Porque ¿qué quiere Satanás? Destruir a la familia. ¿Qué le diría una persona que está llena de Dios y de oración? Bueno, luego habría que ver los casos cada uno, ¿no? Pero en principio, perdónale,
Ten las puertas de tu hogar siempre abiertas a que vuelva. No cierres tu casa al perdón. Ya digo, luego hay que ver casos y casos. Estoy hablando en general porque me entendéis perfectamente lo que estoy diciendo. Pues ahí, ¿cuántas veces nosotros somos Pedro y nos podrían decir, apártate de mí, Satanás? ¿Cuántas veces damos consejos que son todo menos fruto de la oración? Y que lo que estamos haciendo es llevar a la persona a hacer exactamente lo que no tiene que hacer. ¿Cuántas veces? Cuento estas cosas para que veamos que, y luego lo dice Santo Tomás y lo vamos a leer, que esto es algo súper actual, que no es algo que el demonio lleva a Jesús y entonces Jesús saca al Espíritu Santo y no, Jesús le está venciendo como hombre, con palabras de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios y reafirmándose en su misión. ¿Cuál es su misión? Ir a la cruz para morir y resucitar por nosotros. ¿Y cuál es nuestra misión? Seguirle, morir con Él y resucitar con Él. Tercera tentación. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían. ¿Qué le está ofreciendo aquí Satanás? Le ofrece la gloria de este mundo a cambio de adorarle a Él. La gloria de este mundo. La gloria de este mundo. Le ofrece A ver, vamos a ver, es que no lo he entendido. A Jesús le está ofreciendo los reinos de este mundo, el dominio de este mundo. Pero si esa es la misión de Jesús, dominar el mundo, entonces ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay que no? Pues que, vamos a ver, cuando el Señor resucite y subirá al monte y le dirá a sus discípulos, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Aquí está. Que el poder que nosotros podamos tener en este mundo solo es bueno si también es poder en el cielo, si está conforme al poder del cielo. Satanás lo que le está ofreciendo es el poder de este mundo, pero no en unión al poder del cielo. ¿Cuántas veces somos tentados con el poder de este mundo? Pero que el poder, que uno a lo mejor es tentado a, yo que sé, que vende su alma y vende por llegar a ser el presidente de la empresa, de la multinacional más. Sí, pero es que también es tentado el presidente de la comunidad. Si es que en cuanto nos dan un pequeño cargo nos creemos, si es que no hace falta ser el presidente de Estados Unidos, si es que está en todo, pues aquí está, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. El poder de verdad, el poder de los hijos de Dios es cuando el poder en la tierra está en unión con el poder del cielo. Ese es el auténtico poder. Ese es el auténtico poder. Que claro, a los ojos del mundo, a lo mejor no es el poder que nos da, en fin, que nos sacan el hora, ¿no? Bueno, pues Jesús tendrá este poder resucitado. Pero antes ha tenido que pasar por la cruz, y antes ha tenido que morir, y antes ha tenido que resucitar. Y ahí vamos todos nosotros de cabeza. Este poder que se le da a Dios presupone otro monte, que es el Gólgota, donde Jesús murió clavado en la cruz, escarnecido por los hombres y abandonado por los suyos. Por supuesto, el reino que Jesucristo viene a instaurar es completamente distinto al reino de este mundo, que es poder, que es esplendor en apariencia, pero que al final acaba siempre disipándose. Vamos a ver, mirad, de aquí a 100 años aquí no queda nadie. No queda nadie. Pero no va a quedar nadie. Si meditásemos de verdad esto,
que todo lo que consigamos aquí de poder, de vanagloria, no nos lo vamos a poder llevar. Pues la pregunta que se hace es, ¿qué ha traído Jesús? ¿Qué ha traído Jesús? Jesús nos ha traído a Dios. Jesús ha traído el reino de los cielos. En la clase que viene explicaremos qué es el reino de los cielos, porque eso es lo que trae Jesús. El reino de los cielos, que es Dios, que es Él mismo. Jesús viene aquí, a nuestra historia, a meterse de lleno en nuestra historia. Eso es lo que trae Jesús. Ese Dios que ha sido revelado a lo largo de todos los siglos, que recogen todas las escrituras, que anuncian todos los profetas, eso es lo que trae Jesús. Jesús nos ha traído a Dios. ¿Para qué? Para que podamos adorarle, para que podamos darle culto, para que podamos llenarnos de Él. Para eso nos lo ha traído. Y por eso nos enseña a vencer las pruebas, para que podamos llenarnos de ese Dios, para que podamos acoger a ese Dios. ¿Os acordáis que hablábamos en la primera clase de la conversión, que consistía en acoger el reino de Dios en nuestros corazones, en acoger la salvación de Dios, en acoger su amor para poder vivir como verdaderos hijos de Dios? Pues esto es lo que nos trae Jesucristo, el reino de Dios, la salvación. Y lo primero que hace Jesucristo es ayudarnos a vencer esas pruebas que quieren apartarnos de todo esto. Y nos dice Santo Tomás, dice, ¿no diría la Sagrada Escritura que acabada toda tentación se retiró el diablo de él, si en las tres no se hallase la materia de todos los pecados? Porque la causa de las tentaciones son las causas de las concupiscencias, el deleite de la carne, el afán de gloria y la ambición de poder. Ese es el pecado del hombre, la carne. Pues la carne es que es súper viejo. La carne, por favor, es que es lo más viejo que hay. La carne, pero todo, la comida, la bebida, el sexo, la carne, es que no hay otra. El afán de gloria. El afán de que la gloria, llevarnos la gloria de Dios y que sea nuestra, pues de la fama de este mundo, de que se hable de nosotros, de llegar a donde podamos, de pisar al lado, de poder, pues lo que habíamos dicho antes, por ahí entran. Y a lo mejor hay veces que son con cosas pequeñitas, pero esa cosa pequeñita, a lo mejor un día es una mirada. No pasa nada, oye, pues he mirado a una chica que está fenomenal, mirado a una mujer que como van ahora con la minifalda por aquí y la blusa por aquí, pues la he mirado. No, pues a lo mejor, bueno, pues es una mirada. Bueno, pues a lo mejor esa mirada te lleva a otra cosa. O sea, es que esto es verdad. Y el demonio sabe muy bien por dónde tentarnos. A mí a lo mejor no me tienta con hacerme de Podemos y salir a la calle, porque sabe que no, pues a lo mejor me tienta con estar mirando el móvil mientras me paso una hora delante del Santísimo. Va, qué tontería. Sí, bueno, qué tontería, pero eso luego lleva al otro, y lo otro lleva al otro, y lo otro lleva al otro. Y entonces ahora, para terminar, voy a leer las lecturas que se proclaman el primer domingo de Cuaresma, en el que se leen las tentaciones. La primera lectura es del libro del Génesis. Y fijaos que esto es una bomba, porque se está uniendo, o sea, la Iglesia nos está uniendo las tentaciones de la serpiente Adán y Eva con las tentaciones en el desierto a Jesús. Por lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que lo que Adán y Eva no supieron vencer, lo va a vencer Jesucristo. Por eso Jesucristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Lo que Adán y Eva no pudieron, ahora
lo va a vencer Jesucristo. Y dice, el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Que no les había dicho eso, claro. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó el fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. El Salmo dice, misericordia, Señor, hemos pecado. Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué vas a responder antes? Y me salto la segunda lectura, que es preciosa, y voy ya en la aclamación al Evangelio, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Ahí sí se acercan los ángeles, cuando realmente el Hijo cumple con la voluntad de Dios. Muchísimas gracias.